serie Feliz para Siempre del Ministerio Conéctate a Jesús. Te complace presentar un varón perfecto, una vida como adjetivo. Esta mañana iniciaremos la lección número 1, luego de haberle dedicado algunos estudios a la introducción de la serie. Hoy vamos a ver la introducción a la primera lección, el sufrimiento y la redención. El objetivo. La primera lección que podemos aprender al hacer un paralelismo teológico entre la vida y hechos de Job y la vida y ministerio de Jesús es el sufrimiento y la redención. ¿Qué significa esta lección y cómo podemos aplicarla a manera personal? Ese es nuestro objetivo. Respuesta. Al hacer un paralelismo teológico entre la vida y hechos de Job y la vida y ministerio de Jesús, hemos presentado varias lecciones significativas. Ya en nuestra introducción de la serie, de ella tenemos la primera, el sufrimiento y la redención. Veamos primero, a manera de introducción, algunas citas que tienen que ver con esta lección, tanto en el libro de Job como en el Nuevo Testamento. Hoy vamos a estudiar dos citas, una en el libro de Job y su paralelismo en el Nuevo Testamento. La primera, Job 42, 10 al 17, redención y restauración de Job. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Dios. Ayúdanos a leer tu palabra. Jesús. Amén. Job 42, 10 al 17. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cuando uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro, y cada uno de ellos le dio una pieza y un anillo de oro, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo también 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la primera Jemima. Y el nombre de la segunda, Tesia. Y el nombre de la tercera, Karen Jabú. Y no fueron halladas mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Y después de esto,
vivió Job 140 años y vio a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta la cuarta generación. Esta es nuestra primera cita de esta primera lección, sufrimiento y vindicación. La lección de importancia que se puede extraer de esta cita del libro de Job es la redención y restauración de Job después de sus pruebas y aflicciones. La redención y la restauración de Job después de sus pruebas y aflicciones. Amigo, ¿cuándo viene la redención? ¿Cuándo viene la restauración? Después de las pruebas y las aflicciones. Cuidado, es en el tiempo de Dios, no en el nuestro. A través de la historia de Job, aprendemos varias lecciones fundamentales. Como hemos visto, la principal de las lecciones de esta cita es la redención y la restauración de Job después de sus pruebas y aflicciones. Sin embargo, hay otras lecciones que vale la pena estudiar. La primera de ellas, cuando usted estudia la vida de Job, usted aprende la importancia de la oración. Job oró por sus amigos, incluso en medio de su propia aflicción. Esta actitud de oración y compasión hacia los demás, un factor clave en la redención y restauración de Job. Orar, la oración. Cuando alguien te lleva un problema, antes de escuchar el problema que te llevan, hazle la pregunta: ¿ya se lo llevaste a Dios? ¿Ya le llevaste tu problema en oración al Padre que todo lo resuelve, que todo lo sabe, el omnisciente, el todopoderoso? ¿Ya le llevaste? Eso es lo que aprendemos al estudiar la vida de Job. Solo en Dios podía encontrar él la respuesta a lo que le estaba sucediendo, y así lo hizo. Es importante que recordemos que el que no ora, el diablo lo devora. Nos enseña la importancia de orar por los demás, incluso en momentos difíciles. Esta lección es clave para entender el sufrimiento y la redención de Job, la vindicación de Job. Orar, orar. Y ahora, amado Dios, ayúdanos a entender la importancia de estar comunicados, conectados con Jesús todo el tiempo. Por Jesús. Amén. La fidelidad y el favor de Dios. Segunda lección. Después de que Job oró por sus amigos, dice el texto, Dios quitó su aflicción y restauró lo que había perdido. Esta historia nos muestra la fidelidad de Dios para redimir y restaurar a aquellos que confían en Él. Dios es capaz
de revertir nuestras circunstancias y bendecirnos abundantemente. El único que puede revertir se llama Jehová Dios. No hay otro. La fidelidad y el favor de Dios, lección número 2. La tercera lección, la importancia de las relaciones y la comunidad. Después de su restauración, fue visitado y consolado por sus hermanos, hermanas y conocidos. La comunidad jugó un papel crucial en la restauración de Job, brindándole consuelo, compañía y apoyo. Nos enseña la importancia de las relaciones y el apoyo mutuo en tiempos de dificultad. Sí, no dejando de congregarnos. Quizás usted piense que su problema es suyo y usted lo resuelve solo con Dios. En la historia de Job podemos ver la importancia de las relaciones humanas y la comunidad. Job fue atendido en el tiempo de Dios por los familiares y conocidos, quienes jugaron un papel crucial en su restauración. Esto es de la cuarta lección que vemos en esta cita que nos ocupa hoy, Job 42, el final del capítulo. La cuarta lección. La abundante bendición de Dios. Después de su restauración, Job recibió bendiciones abundantes en términos de riqueza, familia y longevidad. Esto muestra el poder de la bendición de Dios y su capacidad para restaurar lo que ha sido perdido en mayor medida. Nos recuerda que Dios puede bendecirnos más allá de nuestras expectativas. Sí. Dios puede bendecirnos. ¿Sabe algo? Siempre lo hará. Él no le queda debiendo a nadie. Ahora, en esta vida moderna, eso ocurrió, sí, en el tiempo de Job, pero ¿qué importancia tiene esta lección para nosotros en esta vida moderna? Primero, cultivar una vida de oración. La historia de Job nos desafía a cultivar una vida de oración constante, incluso en medio de las dificultades. La oración nos conecta con Dios y nos capacita para interceder por los demás. Conéctate, mantente conectado, orar sin cesar, dice 1 Tesalonicenses 5:17. Mantente conectado. Segunda lección. Confiar en la fidelidad de Dios. A través de la historia de Job somos recordados de la fidelidad de Dios para redimir y restaurar nuestras vidas. En tiempos de prueba, debemos confiar en que Dios está obrando y que tiene el poder de revertir nuestras circunstancias. Confiar en la fidelidad de Dios. Dios es fiel
Dios es fiel todo el tiempo. Podemos confiar en Él en este tiempo. Job confió en Él en su tiempo y nos enseña que en nuestro tiempo podemos confiar en Él. Tercera lección. Valorar las relaciones y la comunidad. La historia de Job destaca la importancia de las relaciones y la comunidad en tiempos de dificultad. Debemos buscar y cultivar relaciones saludables, apoyarnos mutuamente y brindar consuelo y apoyo a los demás. Es cierto que tú estás en un crisol y que el fuego te quema. Pero recuerda, Dios permite el crisol en tu vida para que des testimonio del poder de Él. Hemos estudiado ya que hay una comunidad observando cómo actuamos cuando estamos bajo presión y cuando nos encontramos bajo la tormenta. ¿Cómo nos comportamos en medio de la pandemia? Hay una comunidad que puede ser la razón de nuestra prueba. Y esa comunidad, viendo a Job, se compadeció de ella, fueron tocados por el Espíritu de Dios. Y el versículo termina diciendo que le brindaron el apoyo cuando vieron la fidelidad de Job. Cuarta lección. En este tiempo moderno es momento de apreciar las bendiciones de Dios. No, Dios no cambia. Dios todavía existe, ¿sabes? Existió en tiempo de Job, existió antes de Job, existe en nuestro tiempo y existirá después de nosotros. Dios es infinito en el pasado y en el futuro. Dios no tiene principio ni fin. Dios existe. En este tiempo de tecnología y de modernismo y de sofisticación de la ciencia, todavía Dios está bajo el control de todo lo que esté ocurriendo. Toda la tecnología, todo, incluyendo la famosa inteligencia artificial, está bajo el control de Dios. La historia de Job nos enseña a apreciar y dar gracias por las bendiciones de Dios, incluso en medio de las pruebas. Debemos reconocer que Dios puede bendecirnos abundantemente y que sus planes para nosotros son buenos. Dios es bueno todo el tiempo. En resumen, la cita de Job 42, 10 al 17 nos muestra la redención y restauración de Job, destacando la importancia de la oración, la fidelidad a Dios, las relaciones y la comunidad y la abundante bendición de Dios. Estas lecciones tienen aplicaciones valiosas para nuestra vida moderna, invitándonos a confiar en Dios, valorar las relaciones y apreciar las bendiciones que Él nos otorga. Esperamos que
el análisis de Job 42, 10 al 17, te haya fortalecido grandemente. La segunda y última cita que vamos a analizar es el paralelismo existente entre esta cita de Job 42, 10 y 17, 10 al 17, con el Nuevo Testamento, específicamente con Jesús y su sacrificio. La encontramos en Mateo 27, 32 al 56. La crucifixión y la muerte de Jesús. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, dirígenos a la hora de leer tu palabra. Y después que lo hubieron escarnecido, le desnudaron, le pusieron sobre su cabeza una corona de espinas y una caña en su mano derecha. E hincaron, hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron la capa, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. Y saliendo, hallaron un hombre de Cirene, que se llamaba Simón, y a este cargaron para que llevase la cruz. Y llegaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando vieron crucificado con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de los de Israel, descienda ahora de la cruz y creemos en él. Confió en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Y lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, oyendo esto: a Elías llama este. Y luego uno de ellos corrió, tomó una esponja, la llenó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Los demás decían: deja,
Veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían muerto se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechos, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Hasta aquí la lectura. Vayamos al análisis de la misma. Lección principal. La lección principal que se puede extraer de esta cita es la crucifixión y muerte de Jesús como el cumplimiento del plan de redención de Dios para la humanidad. Repito, la lección principal que se puede extraer de esta cita es la crucifixión y muerte de Jesús como el cumplimiento del plan de redención de Dios para la humanidad. A través de este evento, Jesús sacrificó su vida para pagar por los pecados del mundo y ofrecer salvación a todos los que creen en él. Las lecciones secundarias que giran alrededor de esta lección principal son la humillación y el sufrimiento de Jesús. La descripción detallada de los eventos que rodearon la crucifixión de Jesús muestra la intensidad de su humillación y sufrimiento. Fue escarnecido, golpeado y crucificado junto a dos ladrones. Este sufrimiento es un recordatorio del sacrificio extremo que Jesús hizo por amor a la humanidad. Lección número 2. El rechazo y la burla hacia Jesús. Tanto los que pasaban por allí como los principales sacerdotes, escribas, fariseos y ancianos se burlaron de Jesús y lo desafiaron a demostrar su poder descendiendo de la cruz. Este rechazo refleja la resistencia y la incredulidad que Jesús enfrentó durante su ministerio terrenal. No le fue fácil a Jesús. Tercera lección. La oscuridad y el terremoto. Durante las horas de la crucifixión, hubo tinieblas sobre toda la tierra y se produjo un terremoto. Estos fenómenos naturales resaltan la importancia y el impacto sobrenatural de la muerte de Jesús. El velo del templo también se rasgó en dos, simbolizando el acceso directo de Dios a través de la muerte. Se acabaron los sacrificios. El cordero, el verdadero cordero, que quita el pecado del mundo, había sido sacrificado. Ya no eran necesarios los símbolos. Cuarta lección. La confesión del centurión. Después de presenciar los eventos sobrenaturales
que ocurrieron durante la muerte de Jesús. El centurión de aquellos que estaban con él, de aquellos que estaban con él, reconocieron que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Esto muestra cómo incluso los que no creían en Jesús fueron impactados por los eventos que rodearon su crucifixión. Jesús, aún en su muerte, no dejó de dar testimonio del poder de su Padre. Amigo, la palabra de Dios dice que el que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Este centurión creyó en Jesús después de su muerte. Tú y yo no solo hemos visto su muerte, sino también hemos visto su resurrección. El paralelismo existe con el Nuevo Testamento. La crucifixión y muerte de Jesús en el pasaje de Mateo 27 encuentra su paralelismo en varios otros pasajes del Nuevo Testamento, especialmente en los evangelios, donde se relata la importancia teológica y redentora de su sacrificio, así como la respuesta de las personas que lo presenciaron. Este pasaje es un pasaje mesiánico 100%. Las aplicaciones a la vida moderna. Hermano Moreno, eso ocurrió hace 2000 años. Hoy día las cosas son diferentes. Veamos a ver si usted tiene razón. Primera aplicación. Reconocer y valorar el sacrificio de Jesús. La crucifixión de Jesús nos recuerda el inmenso sacrificio que hizo por nosotros. Debemos reconocer y valorar su amor y entrega, viviendo en gratitud y respondiendo a su sacrificio con una vida de obediencia y adoración. Yo no te puedo obligar a aceptar a Jesús como tu Salvador, pero lo aceptes o no, Él murió por ti, independientemente si tú lo hubieses aceptado o no. Si le das valor a este sacrificio o no le das valor a este sacrificio, es asunto tuyo. Jesús volvería a morir si fuera necesario por ti. Si eso te fuera a salvar, pero sigue siendo tu decisión. Tienes libre albedrío de hacerlo. Jesús ya murió por ti. Una vez, porque una sola vez es todo lo que necesitaba para que tú y yo nos salváramos. Pero si nosotros decidimos poner a un lado su sacrificio, es nuestra decisión. Segunda lección. Reflexionar sobre el rechazo y la burla hacia Jesús.
La reacción negativa hacia Jesús durante su crucifixión nos desafía a examinar nuestros propios corazones y actitudes. Debemos evaluar si estamos abiertos a recibir a Jesús en nuestras vidas y si estamos dispuestos a seguirlo a pesar de la oposición y el rechazo que podamos enfrentar. No le fue fácil a Jesús. Y con esto Jesús nos enseña que la misión que tenemos por delante nuestra no es fácil. No será nada fácil. Pero así como Él triunfó, derrotando al enemigo con su muerte en la cruz, pues después que Jesús murió, que los que estaban en derredor de ellos, de Él, viéndole colgado en la cruz, dijeron verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Lección número 3. Experimentar la luz y la liberación en la muerte de Jesús. La oscuridad y el terremoto que ocurrieron durante la muerte de Jesús representa la liberación del pecado y la reconciliación con Dios, que se hizo posible a través de su sacrificio. Debemos aceptar esa liberación y vivir en la luz de su amor y gracia. Jesús, luego de exclamar descansó, entregó su espíritu. La tierra tembló por 3 horas. 3 horas de oscuridad entre la hora sexta y la hora novena. La tierra tembló. El universo entero estaba disponible para bajar a Jesús de la cruz. Pero Jesús había orado, Padre mío, si fuere posible que pase de mí esta copa, mas no se haga como yo quiero, sino como es tu voluntad. Cuarta lección. Confesar a Jesús como el Hijo de Dios. Al igual que el centurión y aquellos que presenciaron los eventos sobrenaturales hace más de 2000 años, debemos confesar y creer que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. No tenemos que ver la tierra temblar. No tenemos que ver el cielo ponerse negro. No tenemos que esperar caer en un cuarto oscuro, en una completa oscuridad para confesar que Jesús es el Hijo de Dios. No tenemos que esperar a vernos en el horno de fuego para confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Los jóvenes hebreos, Sadrat, Abednego, y el tercero, no esperaron a estar en el horno de fuego para confiar en él. Es cierto que muchos confesaron que Jesús era el Hijo de Dios después de su muerte.
después que la tierra se puso oscura, después que la tierra tembló. Pero tú y yo no tenemos que esperar a que eso ocurra. Debemos confesar y creer que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios hoy, antes que venga otra pandemia. Esta confesión nos lleva a una relación personal con Él. Nos impulsa a vivir en obediencia y fidelidad a sus enseñanzas. Amigos, en resumen, la cita de Mateo 27, 32 al 56 nos presenta la crucifixión y muerte de Jesús y nos enseña sobre su sacrificio redentor, el sufrimiento que enfrentó, el rechazo y la burla que soportó, los eventos sobrenaturales que ocurrieron y la confesión de su divinidad por parte del centurión. Estas lecciones nos desafían a valorar y responder al sacrificio de Jesús, reflexionar sobre nuestro propio compromiso con Él, experimentar su liberación y confesarlo como el Hijo de Dios en nuestra vida diaria. Esta fue la lección Vidas con objetivos. Job, un varón perfecto. Lección 1. El sacrificio y la redención. Esta fue la introducción. En su primera parte. Te esperamos mañana para seguir estudiando. Y vamos a ver Job 1, 13 al 19. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios PIS. Somos mucho más que cursos y seminarios privados. Búscanos en las redes sociales. Oramos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos por el estudio de hoy. Oramos, buen Dios, para que las lecciones que hemos aprendido de las citas que hemos visto el día de hoy, tanto Job 42, 10 al 17, como lo es también en la cita del libro de Mateo que hemos estudiado, la crucifixión de Jesús, podamos, oh Padre Santo, extraer estas 8 lecciones y ponerlas en nuestra vida. Por Jesús. Amén. Muy buenos días. Soy su hermano en Cristo, José Moreno. El Señor les bendiga. Bendiciones.